acerca de esta nota con ya la estoy buscando, Vanessa Balchunas. ¿Está bien, Juanpi? Perfecto. Vanessa Balchunas, ella es ambientalista y comunicadora meteorológica y nos va a sacar las dudas sobre qué es esta probabilidad de lluvia cuando se... Vanessa, bienvenida, buenas ideas. Mi nombre es Alejandro Vena, acá está Juanpi, está Miguel y te estamos escuchando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bueno, una jornada de sábado. Yo suelo hacer los pronósticos de lunes a viernes, así que los sábados, bueno, viene muy bien que la gente se entere de estas cuestiones también. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora vamos a charlar. Ahora ya Juanpi te va a bombardear con preguntas seguramente, pero yo quiero una, Vanessa, que no tiene nada que ver con una los sola, efectos, Ale, una sola, que no tiene nada que ver con los efectos del cambio climático. Esto es una cuestión personal, Vanessa. Perfecto. Viste que en los pronósticos, parezco un bobo dando esto, viste que en los pronósticos dice 39% de probabilidades de lluvia, ¿sí? Yo siempre, lo que yo pensé era que había, dentro del 100% de las probabilidades, había una probabilidad del 39% de que llueva, que es lo que más o menos todos entendemos. Hace no mucho, escuché a alguien, que entiendo, me parece que era alguien que estaba... que conocía sobre el tema y decía que esta probabilidad tenía que ver con esto, a ver si lo explico bien. En el 100% del territorio hay un 39% de ese territorio donde pueda acaecer alguna precipitación. Mirá cómo te lo digo, ¿eh? ¿Es así o no? Exacto. No. O sea, cuando nosotros tomamos el 100% del departamento Rosario, sí, en una porción del departamento ha llovido y en la otra no. Claro. Hablamos de porcentaje de lluvia, pero no de la chance de que puede llover o no. Vos sabés que todo el mundo creemos lo otro. Todo el mundo creemos lo otro. Inclusive hay que ver qué tipo de aplicación. Hay algunas aplicaciones del teléfono que toman lo que vos decís. De 100 veces que se evaluó la posibilidad con los valores que tomó la aplicación, o sea, con esos valores de presión, nubosidad, viento, 39 veces llovió de 100, ¿sí? Bien, claro. Bien. Hay algunas aplicaciones que toman eso y otras aplicaciones que toman en un 100% del territorio que se está tomando en la aplicación, llovió 39 veces. Claro. Por eso, Vané, por eso es que a veces suele suceder, estamos, ponele, en el Rosario y Gran Rosario, uno lee las probabilidades y dice, pero acá no llovió. Claro, no llovió acá, pero llovió, digamos, en Pérez. Claro. Bueno, a mí me ha pasado que me levanto para ir a trabajar, salgo y digo, bueno, no, está bien. Y cuando agarro circunvalación, te empapas, se larga. Agarra el otro porcentaje. O sea, hay que hacer una aplicación que te diga en qué zona va a llover, ¿no? Porque si no... Entras al lado del río, ya sonaste y decís, ¿qué pasó acá? Cambió la temperatura. Claro. Hay una realidad, chicos, en Rosario, todo el centro del país es muy complejo. Las aplicaciones funcionan geniales en la cordillera, en Ushuaia, funcionan bárbaro en el norte argentino. Cuando hablamos del centro del país, que es tan complejo, que recibe vientos del oeste, vientos del océano, vientos del sur y vientos del norte, hablamos de Córdoba, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa. Cuando hablamos de todo eso, es sumamente complejo que una aplicación numérica que toma valores obviamente súper reales, porque toma valores de todas las estaciones que suben información a la red, que pueden ser privadas o públicas, den la tecla 100%. ¿Por qué? Porque hay un montón de factores extras. Claro. La aplicación desconoce lo que pasó en el humedal, la aplicación desconoce el humo, la aplicación desconoce lo que pasa con la deforestación o con la urbanización. Claro. Toma el valor y sobre algo estándar hace un modelo. Entonces todo lo otro que incide no lo tiene en cuenta y por eso a veces no es 100% real lo que nos está contando. Por eso alguna vez escuché que, ponele, llueve acá nomás, pero dicen, esto no sé si es así, que la ciudad de Rosario, por lo que significa una ciudad, por el cemento, por el calor que irradia, etcétera, 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 genera algo en la atmósfera que hace que, por ejemplo, las lluvias se disipen y no lleguen todas acá. ¿Puede ser?
Claro, hay una cementización de Rosario que es muy especial. Hablamos de Rosario y no de San Lorenzo, por ejemplo. San Lorenzo tiene menos cementización y menos espacio elevado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto que vos contás pasó cuando fue la época del humo. No solamente el humo que teníamos en la isla, sino también toda la combustión de Rosario, hacía que la afinidad por las tormentas no se dé. La tormenta no solamente necesita cuestiones atmosféricas, la tormenta necesita que la presión y la humedad del lugar donde llega, ejemplo Rosario, sean ideales. Obviamente la presión estaba baja en muchas ocasiones, pero no teníamos humedad necesaria, ni el humo, ni la combustión, ni el calor interno de la ciudad, la isla de calor de Rosario, con calefacción, con autos, con la industrialización, con todo lo que genera una ciudad enorme que creció un montón, no permitía a lo mejor que el fenómeno se diera, y la naturaleza tiene una selección natural de espacios donde actúa. Obviamente que va a tener mayor afinidad por espacios que sean más abiertos, y por eso llovía en Alvear, llovía a lo mejor en Roldán, y en Rosario era una llovizna, o era todo nubes, truenos, relámpagos, y no caía una gota. Claro. Y fue lo que pasó todo el año pasado. Claro. Exactamente. Bueno, y también lo que pasó hace un mes y pico, cuando hizo este calor tremendo en el mes de marzo, que se acuerdan que todos esperando la lluvia, y es verdad, el porcentaje de lluvia que anunciaban las aplicaciones no era tan elevado. Claro, no era elevado. Ahora hay una cuestión acá con eso también. La mayoría de la gente tiende a pensar, y ese es un mito que nosotros intentamos derribar en redes y en todos lados, y nos cuesta mucho a los meteorólogos, ¿no?, que la lluvia trae fresco. Eso es en invierno. Claro. En invierno la lluvia trae más frío. En verano, cuando tenemos humedad, la lluvia tiende a hacer que el ambiente se vaporice aún más. Nos convertimos en una especie de vaporera gigante, donde al rato de llover, la sensación de lluvia, obvio que refresca esos 20, 30 minutos. Cuando paró de llover, el suelo va a tener que tratar de eliminar todo ese vapor que le quedó en exceso porque no lo puede absorber, y eso va a generar el doble de calor que teníamos antes. Entonces, cuando pedían que por favor llueva, nosotros les decíamos, pidan que llegue el viento del sur que está bloqueado. Tuvimos un bloqueo inédito como no se vio en 60 años. Fue rarísimo. Entre tantas cosas inéditas que hay en el país, también se acopló el clima, ¿no? Claro. Entonces, tuvimos este bloqueo inédito que no dejó que los vientos del sur del país avancen, y se acomodó, digamos, paralelo al viento norte, que también ingresó anticipado. Todo eso hizo esas 2 semanas de calor que, bueno, dejaron una ola de calor inédita en todo el centro del país, no solamente en Rosario, sino en todo el centro del país. Y como vos decías, los modelos estimaban lo que pensaban y lo que debería pasar, y no está mal, están bien los modelos, pero bueno, no siempre es tal cual la realidad de la ciudad que reflejan. Sí. Dale. Ahora, Vane, el tema, vos recién mencionaste que en verano, cuando llueve, no va a refrescar, sino que va a ser peor el calor. Esto es independientemente de si se mantiene nublado o sale el sol, porque uno dice, bueno, no, si llueve y sale el sol, estamos al horno, pero por ahí si llueve y no sale el sol, la zafamos. ¿No es así? Si en verano llueve, claro, si en verano llueve y se mantiene nublado, probablemente eso suceda como máximo por esas primeras 12 horas. Generalmente en verano la nubosidad se disipa porque por el mismo calor las nubes no tienen mucho tiempo o mucha chance de permanecer. Pero ocurre que tampoco no es nuestra temporada de lluvias más abundantes, o sea que si pasa es muy aleatorio. Sí, nuestra temporada arranca durante el otoño, fin de febrero, marzo, abril, estaríamos todavía, y después a partir de septiembre. Necesitamos que siga lloviendo, que llueva un poquito más este mes, sí, y la primera parte de mayo, para llegar con reservas a la primavera, porque sabemos que el invierno es un invierno que no es lluvioso, y por eso necesitaríamos que las lluvias no sean de 8 o 10 milímetros como fueron este mes de abril, sino de unos 20, 30 milímetros, para que los suelos no lleguen tan secos al invierno. Un invierno ventoso, suelos secos, no es buen panorama ni para la parte de la agricultura ni para los árboles, que están muy secos y bueno, traen consecuencias cada vez que hay una tormenta de viento.
Vanessa, hablando ya de la perspectiva que vamos a tener ahora a corto y mediano plazo, bueno, se espera que la niña esta que tantos problemas nos causó se vaya, bueno, y estamos en una fase neutra, puede ser, y ahora estaríamos entrando a un niño. Puede ser que se venga en un periodo de mayor precipitación. Sí, en realidad es también otro fenómeno raro que nos pasa este año y que, bueno, la comunidad meteorológica mundial está observando. El niño nos afecta no solamente a nosotros, sino a todo el mundo y en cada lugar de diferente manera. La niña, obviamente, ya entró en su periodo de alejamiento, ya no estamos en periodo niña, sino que lo único que queda es algo de esa situación reflejada en el centro del continente americano. Uh-huh. Sí esperamos, como vos decías, que después de este periodo de calma ingresemos en un periodo niño, o sea, en el modo en que la calidez de las aguas va a generar vientos que de alguna manera traen mayores precipitaciones. De esa manera incide en América del Sur y en nuestra zona. Lo raro de todo esto es que siempre, después de un periodo niña, tenemos unos 5 o 6 meses de calma para que se acomode a su característica local, claro, cada espacio climático que fue afectado, ¿sí? O sea, que vuelvan las características naturales de la zona. Uh-huh. Si entramos en esta primavera directamente a un periodo niño, no nos han dado tiempo a eso, y las lluvias abundantes, si bien son bienvenidas, cuando tuvimos tanto tiempo sin lluvia y el suelo está tan castigado, no es lo más ideal para nuestra zona. Y tampoco es habitual que detrás de un periodo venga otro. Sería algo que no ha ocurrido en muchísimos años tampoco, y que muchas veces la gente no está preparada. Cuando hablo de la gente, hablo de la parte que se tiene que hacer cargo, ¿no?, de todas estas cuestiones de vigilar qué pasa con todo lo que tiene que ver con la preparación de los espacios públicos para cuando llueve tanto, ¿no? Claro, seguro. Y hablando un poquito de lo que comentamos antes, ¿no?, de lo que fue este calor que tuvimos tan tardío, por así decirlo, que tuvimos temperaturas por encima de 35 grados hasta casi 19 de marzo, si no me equivoco. Exactamente, ya 19-20. a un día del otoño, que bueno, que tuvimos cerca de 10 olas de calor, que es algo récord absoluto. Vamos a tener que acostumbrarnos a estos fenómenos tan extremos y tan fuera de época, podríamos decir, porque ya en marzo las clases ya comienzan, el clima ya comienza a ser como más benigno, por así decirlo, para la población. Vamos a tener que acostumbrarnos a ver ya estos fenómenos también entrados tan tarde, digamos, en el año. Exactamente, bueno, como vos lo describís, yo tengo 45 años y cuando yo tenía hace 30 tras 15, iba a la escuela secundaria, a mí me pasaba que en marzo yo iba súper abrigada, y siempre recordamos con mis amigas y mis colegas el frío que pasábamos cuando arrancaban las clases. Y ahora, bueno, obviamente estamos en marzo renegando con que no hay agua en las escuelas y hace muchísimo calor. Uh-huh. Entonces, toda la gente que ha nacido en estos últimos 70 años, hablo 70 años porque es el periodo que toman estos ciclos de temperatura, está sufriendo un cambio en donde lo que se abarca es el calentamiento general. Cuando hablamos de calentamiento no hablamos de que sube 7 u 8 grados, sino hablamos de décimas de grado, y esas décimas de grado inciden en vientos, en presión y en un montón de factores que hace que se desacomode desde la circulación de los vientos hasta cuestiones específicas que hacen que aumente la temperatura anual, no solamente acá, sino en los océanos, y eso incide en la temperatura general. Claro. Cada 80 años más o menos esto ocurre. Entonces, bueno, a veces entramos en periodos más fríos y otros más cálidos. Todos tenemos recuerdo de que hacía más frío y se está tornando más cálido, y los años que vienen, si tenemos un niño presente, van a ser más cálidos aún. O sea, de acá al 2026 hay una perspectiva de que tengamos años más cálidos que el 2023. Con lo cual, bueno, habrá que tomar medidas para el caso sabiendo el próximo verano que se nos va a acercar, ¿no? Sí, me imaginamos, ¿no? Temperaturas extremas y la humedad característica de nuestra región, ¿no? Vuelve la humedad, no la tuvimos. Desde la Claro. pandemia 2020 no teníamos humedad por la niña, tuvimos pandemia con niña el 2021 y 2022 con la niña también. Uh-huh. Vuelve la humedad, volvamos a pensar eso, que vamos a tener el primer verano húmedo después de tantos. Claro, bueno, esperemos que
sea benigno con nosotros, ¿no? Que no nos castigue tanto. Y hablando un poco de lo que es el cambio climático, ¿no? Porque uno por ahí piensa, bueno, va a seguir haciendo calor, pero también está esta cosa de que el cambio climático también trae fenómenos extremos, no solo de calor, sino de frío, ¿no? Porque, o sea, a lo que voy, que quizás también entre medio de todo esta temperatura que cada vez se eleva más, quizás tengamos olas de frío tremendas que irrumpen y que nos agarren a todos por sorpresa, ¿no? Exactamente, nosotros tenemos que pensar que estamos en el sur del planeta cuando lo miramos, ¿sí? Los ingresos de aire polar llegan sin ningún tipo de restricción a nuestra zona. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver, el cambio climático es una realidad y no cambia abruptamente, sino va poco a poco. Si bien el cambio es real y preocupante, se está haciendo mucho para que no avance. Lo que ya está hecho y se dañó es irreparable, pero la concientización que ha habido en estos últimos 5 años a nivel mundial y a nivel local en cada país ha sido mucha, se está trabajando mucho para poder lograr cambios en las empresas y con todo eso llevar un cambio general en la vida cotidiana, porque es muy difícil que la empresa deje de emitir todos los gases, hay que hacer un cambio completo y lleva años, pero se inició, con lo cual eso es un buen panorama. Mientras tanto vamos a tener que sobrellevar, como vos decís, las consecuencias del cambio, que la más inmediata a corto plazo son los fenómenos naturales extremos. Nuestro país es el país que más rayos, o sea, más caída de rayos en tormentas tiene. Por eso se ha desde Estados Unidos generado un montón de estudios y se ha venido a estudiar provincias como Mendoza, que es la que más tormentas de rayos recibe. Y nuestro país también es un espacio de tornados. Hay un corredor de tornados que es el que bordea la provincia de Santa Fe. Que no ocurra no quiere decir que no hayan pasado. Con lo cual hay que tener muy en cuenta que todos estos fenómenos son muy estudiados, que pueden llegar olas de frío no prolongadas, pero sí muy notorias, tal como tuvimos hace un año atrás y otro año de casi menos 8 grados. Claro, bueno, se puede dar eso. Sí, no 5 días, pero con 2 o 3 días puede causar un daño enorme si no estamos preparados, porque bueno, obviamente el consumo de todo tipo de energía cuando hace frío y calor se excede. Claro, yo recuerdo hace poquito, hará 2 años, 3... 2 años atrás. Que habían anunciado desde el Servicio Meteorológico que había una posibilidad, no muy elevada, pero una posibilidad al fin, de que nevara, me acuerdo yo. A lo que voy, dentro de todo el calentamiento global, y lo que decíamos antes, pueden suceder estos fenómenos extremos, que como bien vos decís, que en un par de días entran y arrasan, por así decirlo, y que se van rápidamente. Exactamente, siempre llegan. Nosotros tenemos, así como no suele pasar que a veces llueva, nosotros tenemos la desventaja de que estamos muy pegados al río, muy pegados. Por eso cuando se da la posibilidad de le toca a Venado Tuerto, Chabás, y nosotros nos quedamos ahí mirando cómo disfrutan de esas pequeñas posibilidades de nieve, las otras localidades y Rosario no, pero sí esos fenómenos extremos pueden llegar y lamentablemente, o sea, los tenemos que pasar, porque si hay algo que no podemos controlar es la acción del tiempo. Podemos prevenir, podemos visualizarlo y estar totalmente al tanto de lo que va pasando, pero no se puede frenar. Son cosas que a largo plazo verán las generaciones que vienen si seguimos actuando de esta manera. No hay una gran cantidad de cuestiones que se han puesto en práctica para no seguir dañando lo que ya se dañó en su momento, probablemente sin querer, porque el avance de la industrialización no tiene que ver con querer dañar a nadie, ¿no? No, seguro. Pero bueno, se ha hecho mucho daño en este trayecto sin saber cuánto se hacía contra el planeta, y bueno, ahora nos estamos acomodando de a poco, estamos intentando resarcir eso con un montón desde edificios sustentables, gestiones ambientales que se hacen permanentemente y que se trabajan en conjunto con meteorólogos, geólogos, ambientalistas. Pero bueno, va a costar y lo verán las generaciones futuras. Mientras tanto, bueno, hay que sobrellevar todas estas sorpresas que nos da el tiempo local. Y hablando un poco, ¿no?, de lo que es la perspectiva a mediano y largo plazo, bueno, todos tenemos presente el Acuerdo de París, ¿no? Y tratar de limitar el aumento del promedio de la temperatura global a 2 grados con respecto a los niveles preindustriales, que 2 grados parece nada, pero en realidad en el promedio es
bestialidad, por así decirlo, es muchísimo. Totalmente, porque eleva muchísimo la temperatura del océano. Claro. Y el océano determina los alcances de los vientos, ¿sí? O sea, cómo el viento va a incidir en cada territorio y va a traer más o menos lluvias, y ahí manejamos de nuevo toda la cuestión climática, ¿no? Y claro, a lo que voy, según las perspectivas que hacemos, lo que vos sabés, ¿llegamos al objetivo del Acuerdo de París? ¿Vamos a poder limitar el aumento a 2 grados como se está planteando? Se esperaba que, el año pasado había habido un montón de discusiones porque parecía que no se iba a llegar. Uh-huh. O sea, estaban todos muy pendientes porque había algunos países que no aceptaban algunas cuestiones y es muy difícil poner de acuerdo a todos porque no estamos hablando solamente de la intención, hablamos de la economía. Seguro. Y es complicadísimo cuando uno mezcla todo lo que tiene que ver con intenciones y economía, porque sabemos que a veces no se puede, no hay recursos, y hacer una industria, transformarla en sustentable, es complicadísimo, porque tenés que a veces ir con todo. Imagínense, una comparación pero muy, muy lejana, dejar de usar las bolsitas, lo que está costando, porque todavía está. Sí. Entonces imagínense hacer un cambio global, pero se tiene una muy buena perspectiva porque se han sumado muchos más países que antes no estaban. Claro. Entonces eso está mostrando a lo mejor que no se llega al objetivo al 100%, pero sí en un 80%, lo cual sería un montón porque había una perspectiva de un 60%. Entonces hay un buen panorama. Lo que sí preocupa es que está de nuevo en aumento los CFC, es decir, los químicos que destruyen la capa de los ozono. Clorofluorocarbonos. Exacto. Exacto. ¿Qué talco? Exacto, te salió bárbaro. Repetilo, ¿ves? Lo practico una semana. ¿Por qué los clorofluorocarbonos están en aumento de nuevo? Porque el compromiso que se había tomado quedó no pendiente, pero como estamos tan comprometidos con el Acuerdo de París, es como que no se ha limitado la vigilancia. Claro. Pero hay a lo mejor poca capacitación en muchas empresas nuevas, y estos CFC que se usan comúnmente en refrigerantes, en propulsores de aeronaves, tiene que ver con que ha habido un aumento de la cantidad de todos estos insumos. Claro. Y nuevamente los están regulando porque en realidad lo que tenemos que lograr es que no se destruya todo lo que se ha logrado a nivel ozono también, que es un determinante del calor ambiental y que hace como una especie de protección de albedo a toda nuestra atmósfera. Entonces, el aumento está marcado específicamente en Oriente, en China, en fábricas de toda esa región. Ya se está vigilando, pero hay que evitar que vuelva a subir porque repercute en todo el mundo, no solamente en el país donde se está utilizando. Seguro. Vanessa, yo escuchaba todo esto, uno escucha, te escucha vos, escuchamos opiniones, informaciones. En los últimos años el cambio climático ya dejó de ser un tema lejano o que a veces se tocaba poco, sino que está en agenda, porque realmente lo que hemos hecho con el planeta ha sido desastroso, ¿sí? Y si bien se habla de que se están logrando una mayor adhesión de los países, la realidad es que me parece a mí, quizás un desconocedor, pero quizás los mayores productores o los países que más emiten gases nocivos todavía siguen haciéndolo, ¿no? No sé si es mucho o poco, pero lo siguen haciendo. Hay una gran negativa de uno de los países más industrializados del mundo que no quiere saber nada de abordar con por nada. eso te digo, pero digo, en vista de todo esto, y como para darle un cierre, te pregunto, no vas a tener una respuesta quizás exacta, pero viste que hace varios años que el cine, la cinematografía ha puesto en pantalla muchas películas que hablan de grandes catástrofes, grandes congelamientos, aumento del agua que va a poner a ciertas zonas del mundo bajo el agua, sumergidas. Digo, todo esto del cine catástrofe, que de alguna manera, más allá de querer ganar un peso más, un peso menos, creo que también ha tenido la idea de poner en agenda esta realidad que se podría llegar a ver.
Vos desde tu punto de vista de meteoróloga, ¿crees que se puede llegar a esto? ¿Realmente estamos en camino a este tipo de catástrofes o es simplemente cine? Nosotros siempre hablamos del cine catástrofe, ¿no? Todos los meteorólogos nos criamos viendo Twister. Claro. Claro. Vos entrás y lo primero que hablas es ¿por qué? Y porque alguna vez vimos Twister, ¿viste? Levantás la mano. Sí. Pero realmente el cine catástrofe tiene mucho de real, no al 100%, claro, pero toman una parte de realidad. Cuando hablamos de esos desmoronamientos gigantes que hay en una catástrofe climática donde hay socavones gigantes, no vayamos muy lejos. En la última lluvia que hubo un socavón enorme en el Parque Urquiza, porque la tierra, al estar tan seca, con una lluvia catastrófica, termina generando socavones importantes en donde no está alineada. Y no hablemos tampoco de grandes catástrofes de congelamiento. Si nosotros tomamos una ola de frío que no dure 3 días y dure 7 con menos 10 grados, tranquilamente partes del país que no tienen esa temperatura habitual pueden terminar sumamente dañadas, desde las especies arbóreas hasta el peligro para la población. Así que las catástrofes, lo que tiene de exagerado el cine es que se dan todas juntas en ese momento, ¿no? Claro, sí. Pero sí podemos empezar a tener eventos extremos, que es lo que se quiere evitar. Pero como vos decís, lamentablemente los países que más emiten, ejemplo de China que recién tocábamos, claro, que bueno, estuvo haciendo este exceso de liberación de los CFC durante un montón de tiempo, esperamos hace unos poquitos meses, por eso no podíamos recuperar una parte del ozono. Y bueno, Estados Unidos obviamente que no quiere adherir al acuerdo de París porque significa modificar un montón de cosas, la industria astronómica también, todo lo que tiene que ver con la NASA, tiene un montón de contaminantes que ellos aluden son necesarios, y obviamente sí, porque tenemos otras catástrofes que tienen que evitar a través de eso, pero bueno, habrá que poner ahí en el medio cómo hacemos para que no utilicen solamente eso y no lo otro, y ahí están todos los gobernantes, que es muy difícil. Imagínense ponerse de acuerdo en esta cuestión, ¿no? Que es más que necesaria porque es el único lugar que tenemos para vivir por ahora y por mucho tiempo más, calculamos, ¿no? Complicadísimo. Y yo no sé si Juanpi tiene algo, pero si no, para el cierre, primero agradecerte, decirte que ha sido muy explicativa y que te vamos a seguir molestando porque nos encanta hablar de estos temas y creo que también son muy ilustrativos, pero aparte, ¿no? Algo de entre casa. Entonces, si hay aplicaciones del teléfono que dicen una cosa y otra, ¿a quién le creemos, Vanessa? ¿Al servicio meteorológico? ¿Al Weather Channel? ¿Al Winguru? ¿Viste? Hay tantas. ¿Cuál es la que...? Hay un montón. Sí. Hay algo importante. La aplicación del teléfono sirve porque se basa en los modelos reales. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos épocas muy importantes, como por ejemplo la aplicación toda la semana que viene, créanle, porque ya está chequeada y lo que les diga va a ser real. La semana que viene vamos a tener una semana de tregua, el equipo del verano, como le decimos nosotros, el Team Verano, está contentísimo. Vamos. Esa no me gusta. Pero entonces la podemos sacar una vez por semana, Vane, para que nos confirme o desmienta. Eso vamos a estar bien porque tenemos una semanita donde a partir del jueves se pone medio inestable la cosa, pero va a subir la temperatura. El primero ya vuelve el frío como corresponde para arrancar mayo. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos tormentas a la vista, cuando hay un aviso de tormenta, ahí empiecen a chequear el servicio, los meteorólogos locales. ¿Por qué? Porque la aplicación ahí se empieza no a confundir, pero sí evita todos los datos que les contamos, ¿no? Puede decir que hay tormenta, pero no va a tener todos los datos locales necesarios para avisar la gravedad o el horario, ¿sí? Entonces lo va a estimar, y a lo mejor te dice que va a haber tormenta entre las 9 y las 14, pero la tormenta fue a las 12, claro. Entonces lo estima, ¿sí? Claro. Vale. Te agarra el granizo a las 12 del mediodía y vos decís, lo estaba esperando desde las 9. Sí, seguro. Vale, entonces, muchas gracias. Bueno, ese es el consejo. Dale. Che, muchísimas gracias por tu tiempo, por explicarnos, por enseñarnos y bueno, nos vas a tener que soportar en alguna otra oportunidad. Un placer poder estar y poder colaborar, ¿no? Porque hay muchísima gente que no puede escuchar en la semana y que le gusta mucho esto del fin de semana, poder enterarse de lo que pasa. Listo, un abrazo.
Un abrazo enorme, gracias. Gracias. Vanessa Balchunas, ambientalista y comunicadora meteorológica. Realmente interesantísimo. La verdad, así que vamos. Una de las pocas meteorólogas bastante optimista, ¿no? Sí. Positiva al menos. Sí. Es como que normalmente vos escuchás y te tiran un palazo, que bueno, es la realidad. Esta como que le pone onda. Está bueno. Bueno, vamos a la tanda y ya venimos con teatro y el señor Leandro Gambetta trayéndonos otra novedad.